está ahora en un estadio formal con audiencias en abierto y miembros propios que ya han dado testimonios orales al Parlamento. Otro impresionante testimonio fue el de la máxima especialista en Rusia del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, Fiona Hill, que ha asegurado entre los congresistas que el embajador del país ante la Unión Europea llevó a cabo en Ucrania un controvertido recado de política doméstica para el presidente Donald Trump. Es decir, que el embajador Gordon Sondland no solo operaba fuera de los canales diplomáticos oficiales, sino que lo hacía siguiendo instrucciones del presidente. Recordemos también que el propio Sondland aseguró que él mismo presionó al gobierno de Ucrania por orden expresa del presidente Donald Trump. Fiona Hill también criticó a los republicanos por difundir una narrativa ficticia que decía que fue Ucrania y no Rusia, el país que interfirió en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016. Según Hill, dicha teoría fue inventada por los servicios de inteligencia rusos para poder desestabilizar a Estados Unidos. Además, también declaró David Holmes, asistente del Departamento de Estado, que escuchó la conversación telefónica entre Sondland y el presidente el pasado 26 de julio. Ahora, ambos testimonios han reforzado el principal argumento de los demócratas, que Donald Trump utilizó la política exterior para perseguir objetivos políticos personales, disparando las alarmas en las estructuras de la diplomacia y la seguridad nacional estadounidense. Tanto Fiona Hill como David Holmes, que ya habían testificado a puerta cerrada, aseguraron que Rudy Giuliani, el abogado personal de Donald Trump, sin cargo alguno en la administración, lideraba esa oscura ofensiva para que el gobierno de Kiev investigara a los demócratas. Las declaraciones de Hill y Holmes han sido los últimos previstos para esta semana y de momento los últimos programados en esta fase de audiencias públicas. A continuación escucharemos un pequeño resumen de la última audiencia. David Holmes describió una llamada entre el presidente Donald Trump y el embajador ante la Unión Europea Gordon Sondland el día después de que le pidiera al presidente de Ucrania que investigara a un rival político. Y continuó diciendo que el presidente Zelensky, y cito aquí, te ama hasta él. Luego escuché al presidente preguntar, ¿y entonces él hará la investigación? El embajador Sondland respondió, él lo va a hacer, añadiendo que el presidente Zelensky hará cualquier cosa que se le pida. Y que desde marzo vio un cambio en las prioridades de Estados Unidos hacia Ucrania, eclipsadas por la agenda que impulsaba Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump. Holmes revivió la conversación que tuvo con el embajador Sondland después de la llamada que escuchó. Entonces, aproveché la oportunidad para preguntarle al embajador Sondland sobre su opinión más franca acerca de la visión del presidente sobre Ucrania. En particular, le pregunté al embajador Sondland si era cierto que le importaba poco, en términos vulgares, Ucrania. El embajador Sondland afirmó que le importaba poco, en términos vulgares, Ucrania, y le pregunté ¿por qué no? El embajador Sondland dijo que al presidente solo le importan los asuntos grandes. Yo dije que hay asuntos grandes sucediendo en Ucrania, como la guerra con Rusia. El embajador Sondland respondió que él se refería a asuntos grandes que benefician al presidente, como la investigación de Biden que el señor Giuliani estaba buscando. Fiona Hill salió de la Casa Blanca antes de la llamada Trump-Zelensky el 25 de julio, pero participó en la reunión con los ucranianos el 10 de julio, en la que, según ella, el embajador Sondland dijo que había acordado con el secretario general de la presidencia, Mick Mulvaney, una reunión Trump-Zelensky si se adelantaba a las investigaciones. Según Hill, su jefe, John Bolton, entonces asesor de seguridad nacional, terminó la reunión y le pidió que reportara lo que ella consideraba erróneo. La instrucción específica fue que yo debía buscar a los abogados, a John Eisenberg, el consejero jurídico del Consejo Nacional de Seguridad, para básicamente decir, dile a Eisenberg, me dijo el embajador Bolton, que yo no soy parte de esto, ese negocio de drogas que Mulvaney y Sondland están cocinando. ¿Qué creyó que él quiso decir con el negocio de drogas que Mulvaney y Sondland estaban tramando? Yo lo entendí como investigaciones a cambio de una reunión. Hill también fustigó a los republicanos por apoyar teorías ficticias sobre injerencia de Ucrania en las elecciones de Estados Unidos en 2016. Me rehúso a ser parte de un intento por legitimar una narrativa alterna de que el gobierno de Ucrania es un adversario de Estados Unidos y de que Ucrania, no Rusia, nos atacó en 2016. Esta ficción es peligrosa, aun si se usa para propósitos puramente de política interna. Los republicanos le respondieron. No es necesario decir que es completamente posible que dos naciones distintas interfieran en las elecciones al mismo tiempo y que los republicanos pensemos que deberíamos tomar seriamente la injerencia en las elecciones de todos los países, independiente de cuál campaña sea el blanco. Dos testimonios con los que se cierra el ciclo de audiencias públicas por ahora. Donald Trump se defiende ante los graves testimonios.
el presidente Donald Trump insistió en que él no exigió nada a Ucrania a cambio de entregarle ayuda militar o acceder a una reunión. Además, intentó distanciarse del embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, que dio un testimonio clave en el proceso para un juicio político al mandatario. Más de 2 horas después de que Sondland iniciara su comparecencia en la Cámara de Representantes, Donald Trump apareció ante la prensa con un bloc de notas y leyó algunas de las declaraciones que el embajador ante la Unión Europea hizo durante su testimonio, aquellas que dejaban mejor parado al presidente. Esto significa que esto se ha acabado, declaró Donald Trump en aparente referencia a la especulación sobre si chantajeó a Ucrania para que investigara a uno de sus posibles rivales en las elecciones del 2020, el ex vicepresidente estadounidense Joe Biden. Además, trató de minimizar su relación con Sondland al asegurar que no lo conoce muy bien y no han entablado muchas conversaciones. La reacción de Donald Trump ha sido vehemente tras las abrumadoras acusaciones contra él expresadas en el Congreso por el embajador estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sondland. Sondland ha confirmado que Trump presionó a su homólogo ucraniano para que abriera investigaciones sobre su rival demócrata Joe Biden a cambio de una invitación a la Casa Blanca. Le digo al embajador, no quiero nada a cambio, no quiero quid pro quo. Dile al presidente Zelensky que haga lo correcto, esa es mi respuesta. No quiero nada, no quiero quid pro quo. Desde la declaración de Sondland, el famoso quid pro quo acapara conversaciones en Washington. El empresario, nombrado embajador tras financiar la campaña de Trump, señaló además que todos en la Casa Blanca estaban al corriente de las presiones a Ucrania, implicando figuras como el propio jefe de la diplomacia, Mike Pompeo. Solo seguimos las órdenes del presidente, subrayó. Was there a quid pro quo? ¿Hubo un quid pro quo? Como ya he testificado anteriormente, con respecto a la llamada a la Casa Blanca y a la reunión de la Casa Blanca, la respuesta es sí. Todo el mundo estaba al tanto, no era un secreto. Todos fueron informados por correo electrónico el 19 de julio, días antes de la llamada presidencial. Days before the presidential call. El embajador señaló que siempre tuvo la convicción de que la ayuda militar a Ucrania de 400 millones dependía de la colaboración de Kiev, si bien Trump nunca se lo dijo personalmente. Una frase a la que la Casa Blanca se ha agarrado como a un clavo ardiendo para afirmar que el testimonio del embajador había exculpado totalmente al presidente. Por otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que Estados Unidos tendrá que cambiar la naturaleza de sus relaciones con los aliados de la OTAN, ya que la tesis de la defensa estadounidense contra la amenaza rusa ya no funciona. Según Vladimir Putin, la viabilidad de esta retórica tiene los días contados, algo que es evidente para los líderes de los principales países europeos. Asegura que todos entienden perfectamente que Rusia no tiene la intención de atacar a nadie. Es un sinsentido. La amenaza rusa es una fabricación de aquellos que quieren sacar provecho de su papel principal en la lucha antirrusa, dijo Vladimir Putin en el marco de un foro de inversión que se celebra en Moscú. Además, Vladimir Putin aclaró que los países europeos podrían optar por desarrollar su propio complejo de defensa en lugar de pagar por mantener el de Washington. Vladimir Putin opina que las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN no pasan por su mejor momento. Señala que Washington tendría que cambiar su postura para mejorarlas. El presidente ruso asegura que los países europeos ya comprendieron que la presunta amenaza rusa solo sirve de pretexto para mantener a flote la industria militar estadounidense. La amenaza rusa es una invención de quienes quieren sacar provecho de su papel de destacamento de vanguardia en la lucha contra Rusia, así como recibir por eso algunos bonos y preferencias. Pero todo eso tiene un límite de tiempo, es obvio para todos. Para los líderes de los principales países de Europa es absolutamente obvio. Por lo tanto, Estados Unidos tendrá que tomar algunos pasos para cambiar la calidad de sus relaciones con los aliados de la OTAN. Ahora no es suficiente decir, los protegemos, pues paguen. ¿Para qué van a pagar por mantener la industria militar y los puestos de trabajo en Estados Unidos? Van a desarrollar los suyos. Acusación detonante contra el presidente Donald Trump. El primer testigo con intervención directa en el escándalo de Ucrania fue el embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland, que compareció públicamente en el Congreso de Estados Unidos, lanzando una declaración explosiva ante el Comité de Inteligencia que se extendió por más de 6 horas. Sondland dejó varios puntos que refuerzan la tesis demócrata, señalando que el presidente Donald Trump abusó
abusó de su cargo al tratar de manipular la política exterior estadounidense para beneficiar su campaña por la reelección del 2020. Además, Sondland acusó a Donald Trump y a su secretario de Estado, Mike Pompeo, en las maniobras para presionar al gobierno ucraniano a investigar a la empresa en la que el hijo del ex vicepresidente Joe Biden era miembro de la directiva, reconociendo Sondland que estuvo trabajando estrechamente con el abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, por indicación directa del presidente, donde Trump ordenaba todo. Su abogado solamente actuaba y el resto conocía la situación, aclarando que sí hubo un quid pro quo en esas maniobras con los ucranianos. Sondland fue uno de los enviados de Donald Trump más destacados en todo este periodo, ya que fue él quien le dice explícitamente a un asesor de Zelensky que la entrega de ayuda militar a su país, siendo un monto casi de $400 millones, no se entregarán mientras no anuncien públicamente la investigación que reclama el presidente de los Estados Unidos. A todo ello, el cambio de monedas serían ayudas militares y una invitación a la Casa Blanca. Sin embargo, para los demócratas, este canje constituye un claro caso de soborno en el proceso de impeachment o destitución contra Donald Trump. Ahora, si el Congreso considera probado que Donald Trump abusó de su poder presidencial para poder perjudicar electoralmente a Joe Biden, que quiere ser el candidato demócrata para las presidenciales del 2020, el mandatario podría llegar a ser destituido.